míos amigos que están esta noche, que la batalla no ha sido fácil. Sin embargo, siempre he creído que el hombre que calla cuando debe protestar se convierte en un cobarde. Y los cristianos no tenemos vocación de cobardes. Somos gente valiente y a toda prueba. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios también ha levantado un hombre que hoy nos honra con su visita. El señor Procurador General de la Nación, defensor de la familia convencional. Ustedes lo han escuchado y también saben cuánto lo han atacado y lo siguen atacando. Ha desarrollado una brillante gestión en favor de la familia, protegiendo a la juventud, defendiendo la vida, atacando de frente la corrupción. En fin, no tengo que agregar mucho porque ustedes lo conocen y todo el país lo conoce. Pero algo que me ha conmovido al señor Procurador es que desde el primer instante en que yo levanté mi voz para defender la familia en la ciudad y para denunciar la inmoralidad rampante que hoy se lidera desde la propia administración distrital, el señor Procurador tuvo la gentileza de recibirme hace ya varios meses. Me escuchó paciente y respetuosamente y con su gesto de excepcional generosidad nos transmitió un abrazo solidario en la causa de la familia. Hoy, él desde la Procuraduría hace su tarea bien hecha y estamos comprometidos, Procurador, con la ayuda de Dios, en hacer todo el mejor esfuerzo para que usted sea nuestro Procurador General 4 años más. Amén. Sin más preámbulos, señor Procurador, tenga la bondad de venir acá. Lo noto un poco resfriado también, tengamos la paciencia necesaria. Y para el Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai, que lidera el doctor Francisco Jamocó, su esposa preciosa, la señora María Claudia, que hoy nos abre en este auditorio con una generosidad muy especial. También está aquí la Junta Directiva de la Asociación de Ministros del Evangelio de la Ciudad, cristianos, empresarios, comerciantes, intelectuales, profesionales de diversas disciplinas que integran esta iglesia hermosa, en la que también están muchos invitados estratégicos de la ciudad. Señor Procurador, bienvenido. Usted está en casa y está en familia. Compártanos con libertad lo que Dios ha puesto en su corazón esta noche y sepa que este es un escenario que cree en lo que usted está haciendo. Bienvenido. Debo agradecerles esta invitación para venir a compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido en estos 4 años como Procurador General de la Nación. Y permítaseme traer a colación alguna anécdota que suscitó en mí alguna reflexión en su momento.
Cuando hace 4 años decidí aspirar a la Procuraduría General de la Nación, tuve la curiosa circunstancia de estar varios días solo en la terna que en ese momento integró los diferentes órganos del Estado. Y los primeros días me recibían con una prevención los señores senadores y me oían y muy cautamente me decían: bueno, doctor, muy bien, esperemos que esté integrada definitivamente la terna. Vuelva después. Pasó el tiempo y cuando ya se acercaba la fecha de la elección, algunos sectores de los medios de comunicación se dieron cuenta que era inevitable mi designación como procurador. Entonces empezaron a investigar para evitar que ese señor fuera procurador general. Se trasladaron a mi ciudad natal, a Bucaramanga. Yo fui allá magistrado durante cerca de 10 años. Empezaron las unidades investigativas y no encontraron mayor cosa, solamente una muy grave, que yo era católico practicante. Esa fue entonces la gran acusación que se me hizo. Ese señor no puede ser, porque tiene convicciones religiosas y es practicante. Recuerdo que la semana anterior a mi elección, una revista que aparece semanalmente, o sea, traía 7 artículos contra mí, con el mismo argumento que lo han venido repitiendo durante 4 años, que ese señor tiene convicciones religiosas y por tanto no puede ser funcionario público. Y yo le dije a mi señora: mi amor, no me van a elegir, porque con semejante andanada mediática, con tal fuego mediático, va a ser imposible mi elección. Sin embargo, yo ese lunes acudí al Senado de la República y me encontré al ingreso con un senador. Me llamó, me llevó a un rincón, me dijo: doctor, yo tengo un problema de conciencia. Yo pensé para mis adentros, hace 5 días me dijo que iba a votar por mí, y después de haber conocido este fin de semana lo que dicen de este señor, pues se va a arrepentir, me va a decir que no puede votar por mí. Pero no me dijo eso. Me dijo: doctor, es que mi mamá me llamó hoy y me dijo que tenía que votar por usted. Porque señora que después de 4 años no conozco, pero le dijo a este senador: mijito, usted tiene que votar por ese señor, porque si es cierto lo que dicen de sus convicciones, son las mismas de nuestra familia, y por tanto usted tiene que votar por ese señor. Y me dijo: y yo soy un hijo dócil y voy a votar por usted. Eso les dije que esta anécdota, pero me dejó una enseñanza que se las quiero compartir. ¿Cuál es la enseñanza? Que la opinión pública no es la opinión pública.
que la opinión pública no es la opinión publicada, que la opinión que tratan de forjar los medios de comunicación corresponden a una serie de intereses políticos, financieros, económicos, globales, de cualquier orden, y son pequeñas élites que quieren no solamente manipular a la opinión, sino destruir nuestra identidad cultural, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores. Y por tanto, como esas convicciones, como esos principios, como esos valores se transmiten en la familia, es necesario sacar del medio la familia para construir una sociedad sin hogares, sin altares, una sociedad donde ni la vida, ni la familia, ni el matrimonio sean las instituciones sobre las cuales se construya la sociedad y se construya el futuro para nuestros hijos. Eso me sirvió a mí para tener claridad sobre cómo en el cumplimiento de mis funciones, en el cumplimiento de mis deberes, debía siempre actuar consultando mi conciencia, consultando mis deberes para con Dios, para con la patria y para con la familia, y cumpliendo mis deberes de carácter constitucional y de carácter legal dentro del marco que se le exige al buen ciudadano. Y esa es, ustedes habrán o tendrán la conciencia de que estamos frente a una gran batalla, que estamos frente a unos grandes retos, que estamos frente a unos grandes compromisos. Pero es necesario tener claro que si nosotros queremos combatir esas circunstancias disolventes de la sociedad política, la tenemos que hacer desde la familia. Porque es allí, como les referí, donde se forma al ciudadano del mañana, al gobernante, al dirigente, al magistrado, al presidente, al ministro, en fin, al padre de familia. Y hoy a la sociedad le está pasando cuenta de cobro la disolución de la célula familiar. Y le está pasando la cuenta de cobro en todo. Porque la familia no solamente cumple con esa función divina de transmitir la vida, sino que ejerce o que cumple una función educadora y una función política y hasta una función económica. La familia es la encargada de vertebrar la sociedad. Si nosotros nos quejamos de lo amenazado que está la cohesión social, si nosotros nos quejamos de la creciente incivilidad, es precisamente porque las políticas públicas y los esquemas y estereotipos culturales han desplazado esa función esencial de la familia. La función educadora no le corresponde al Estado, ni menos al mercado. Y hoy precisamente es el Estado y es el mercado el que cumple esa función educadora. Y el Estado, con el propósito desafortunado y doloroso, desplaza a los padres de familia en el cumplimiento de esa función educadora, no para transmitir la verdad, sino para imponer una ideología, para imponer una concepción de la sociedad, del hombre, de la familia, de Dios, para imponer
lo que hoy se conoce como la ideología del género y para consolidar, como bien lo refería Marco Fidel, una dictadura de la diversidad sexual. Yo recuerdo alguna afirmación que hacía por allá en los años 75, quien fuese el primer ministro de Educación del gobierno de Felipe González, Rodolfo Llopis, decía unas frases dramáticas que en su momento, estaba yo muy joven, no las entendí porque las leí, pero hoy las comprendo plenamente. Decía: a nosotros no nos interesa el poder económico, el poder político. No, a nosotros lo que nos interesa es el alma de los niños. A nosotros lo que nos interesa es el alma de los niños. Claro que les interesa, porque les interesa construir a partir de allí una sociedad totalmente adversa y contraria a la que nosotros hemos conocido, a la que ha sido construida a partir del reconocimiento de un orden natural en el cual la familia está construida o constituida mediante el matrimonio entre uno y una, integrada con el propósito de procrear, de educar a la familia, a los hijos, y de esa manera construir la sociedad. Pero estamos en esa batalla y muchos desafortunadamente no son conscientes de ello, no son conscientes que estamos precisamente ante una consistente agenda y articulada agenda que tiene esos propósitos: lograr capturar el alma de los niños para sacrificar todas nuestras tradiciones, para disolver con ese ácido arsénico de la inversión y la destrucción de los valores, destruir, disolver todas nuestras tradiciones, todos nuestros valores, todos nuestros principios. Decía hace muchos años un autor inglés, Chesterton, una afirmación muy lapidaria: quienes atacan la familia no saben lo que hacen porque desconocen lo que deshacen. Quienes atacan, vuelvo y repito, quienes atacan la familia no saben lo que hacen porque desconocen lo que deshacen. En este ejercicio de la función pública, le corresponde enfrentarse a uno con el drama de la corrupción. Se pone uno a pensar cuántos esfuerzos fallidos de las políticas públicas diseñadas para combatir la corrupción. Nunca antes en la historia de la humanidad tantos acuerdos, tantos convenios internacionales, tantas leyes, tantas organizaciones por la transparencia, tantos presupuestos públicos y privados destinados a ello, pero nunca antes la corrupción había llegado a los niveles que hoy ha llegado. En Colombia cada año 9.2 billones, no con M sino con B, billones de pesos se pierden en razón de la corrupción. Y sabe uno muy bien que en eso hay un gran déficit de los esfuerzos, del esfuerzo público para combatir la corrupción. No obstante la cantidad de leyes y de modificaciones legales y de modernizaciones y de más presupuesto para las procuradurías y para las contralorías y para las fiscalías
y para las policías y más conectividad y de todo lo que ustedes oyen hablar diariamente. ¿Y por qué? Porque la ley sí es suficiente, pero no es necesaria, pero no es suficiente para combatir la corrupción. Porque si no logramos construir un nuevo ciudadano, porque para ser un buen funcionario, el buen funcionario no adquiere la ética con la posesión, sino es un buen ciudadano. El buen empleado, el buen alcalde, el buen gobernador, el buen ministro, el buen presidente, lo es porque es un buen ciudadano. ¿Y cómo? Y el buen ciudadano, ¿en dónde se forma? La familia. Y como tenemos menos familia, tenemos menos ciudadanos. Y como tenemos menos familia, tenemos menos escenario natural para transmitir los valores y los principios. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué se quejan las autoridades públicas cuando se escandalizan con los niveles de corrupción, los niveles de violencia, los niveles de disolución? ¿De qué nos quejamos cuando estamos frente a estas estadísticas dramáticas? El año pasado en Colombia se suicidaron 490 niños. ¿De qué nos quejamos cuando estamos frente a la violencia intrafamiliar, a la violencia juvenil, al reclutamiento de niños? ¿De qué nos quejamos? Porque precisamente es la disolución de la familia. Y al disolverse la familia, ¿quién va a enseñar las creencias? ¿Quién va a enseñar la fe? ¿Quién los valores? ¿Quién los principios? ¿Quién las costumbres? ¿Quién los hábitos? ¿Quién los ritos civiles? En fin, ¿quién va a formar el carácter y el temperamento? Pues cada vez tenemos menos escenarios, menos instrumentos adecuados para la formación de los buenos ciudadanos. Y no son esos valores y esos principios como algunos creen, que surgen de las decisiones judiciales. No, los valores, los principios son los que han formado nuestra identidad cultural. El valor de la vida, de la familia, del respeto al otro, el valor de la verdad, de la fe, de la dignidad, de la solidaridad, de la trascendencia. El reconocimiento de que somos criaturas y que existe un creador y que existe un orden natural. ¿En dónde lo aprendemos? En la familia. Y hoy estamos sufriendo, como les dije, o estamos sufriendo las consecuencias de la disolución de la familia. La sociedad no lo quiere reconocer así. Y quienes dirigen el Estado no lo quieren reconocer así. Todo lo contrario, diseñan políticas públicas para destruir la familia. ¿Qué es el aborto? ¿Qué es todas esas nuevas familias, como hoy se refieren frecuentemente esas políticas públicas y esas decisiones judiciales? ¿Qué son ellos sino el esfuerzo por destruir la familia, por destruir nuestras tradiciones, por destruir nuestros principios, por destruir la sociedad? Y de allí la necesidad que nos articulemos, porque la fortaleza de quienes están en los ejércitos demoledores de nuestra historia, de nuestra identidad cultural y de nuestros valores,
es fuerte porque nosotros no estamos articulados, porque nuestra debilidad es lo que permite que las batallas se ganen, que ganen las batallas, porque son como ejércitos donde no encuentran contradictorios, porque no somos conscientes de las realidades políticas y jurídicas y sociales en las cuales nosotros estamos inmersos. Pero les decía que no solamente en materia, dijéramos, de la función educadora de la familia, sino incluso en materia económica. Los dramas del sistema pensional en el mundo tienen como origen los dramas de la familia, la crisis de la familia. Con la histeria antinatalista de los años 50, que no se podía tener hijos, pues nacieron menos hijos. Al nacer menos hijos, y es dramático, hoy en todo el mundo, hay una especie de invierno demográfico. Menos de la tasa de sustitución, es decir, menos de la tasa de sustitución, mueren más de los que nacen. Entonces, como no nacen hijos, pues ingresan muy pocos al mercado laboral. 20 años después ingresan muy pocos al mercado laboral. Entonces, como ingresan muy pocos al mercado laboral, pues pocos cotizan. Entonces, como cotizan pocos, entonces no hay cómo pagar las pensiones. Entonces, como no hay cómo pagar las pensiones, pues hay que subir los impuestos. Ese es el drama de los indignados en Europa, que el Estado de Bienestar se les ha defundado. Y se la ha defundado porque le ha correspondido asumir las funciones que gratuitamente asumía la familia. Ustedes o yo no conocíamos hace 15 años al adulto mayor. Conocíamos al abuelo. En mi tierra le decía al papá señor. Y vivía con nosotros, dando su ejemplo. Los últimos años de su existencia cumplía una función educadora gigantesca. Alrededor de él nos contaba las historias, era la memoria histórica hoy que tanto se habla de ella, era la memoria histórica de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, y el ejemplo de virtud, de austeridad, de religiosidad. Era un referente, un ejemplo, un guía a seguir. Y los hijos, entonces nos encargábamos de su seguridad social, de sus problemas de salud, de la atención, de la protección. Pero como cada vez hay menos familia, entonces empezamos a conocer al adulto mayor. Y el Estado le correspondió hacer lo que hacía gratuitamente la familia. Y el Estado y la familia, que es el verdadero Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, pues ya esas funciones se le trasladaron al Estado. Y el Estado cada vez es menos eficiente para cumplir esas funciones que naturalmente le corresponde a ella, a la familia, y que hace gratuitamente. Entonces vean usted que incluso hasta los problemas económicos y los problemas de seguridad social se derivan precisamente de esa rebeldía cultural de admitir la familia como célula vital de la sociedad, creada no solamente para transmitir la vida, sino para educar la prole.
hace un año, el primer ministro inglés, don David Cameron, se dirigía a los londinenses una mañana después de 5 días de disturbios en Londres, donde se destruyeron miles de carros. Los jóvenes, adolescentes, destruyeron centros comerciales. Y don David Cameron, entonces primer ministro del Reino Unido, se dirige a los londinenses. Y más o menos decía así: cuando yo veía las llamas incendiar barrios enteros y bienes de mis compatriotas, me hacía esta pregunta: ¿dónde están las familias y los padres de familias de esos jóvenes? Inmediatamente hacía esta reflexión a partir de esa circunstancia. A partir de ese momento, dijo don David Cameron, que a propósito no trabaja en la Procuraduría ni está en ninguna nómina paralela. Decía don David Cameron: a partir de este momento, todas las políticas públicas se harán en perspectiva de familia. Todas las políticas públicas se harán en perspectiva de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tal política pública le conviene a la familia, se hará, se ejecutará. Si no le conviene, se desechará. Don David Cameron. Hoy en día las políticas públicas se hacen en otra perspectiva. Sabemos cuál, para destruir la familia y para consolidar determinadas dictaduras. Simplemente yo quería estas cortas reflexiones para decirles cómo tenemos un gran reto, un gran compromiso frente a Dios, frente a la patria, frente a nuestros hijos. Amén. Defender a la familia, porque es el futuro de nuestra patria. Muchas gracias, que Dios lo guarde. Gracias. Creo que hemos tenido un buen mensaje esta noche. Tomen asiento, amados amigos. Antes de que venga el pastor Francisco para despedir esta reunión, si considera que debe hacerlo, enseguida, simplemente Francisco y pastora María Claudia, estoy muy agradecido con ustedes, amados míos, por este tiempo tan especial que hemos tenido imposibilitado esta noche. Mientras ellos suben, solamente, iglesia preciosa, quería decirte que tenemos un enorme desafío hoy, ¿cierto? Un enorme desafío, enorme, y es el de proteger la familia, es el de cuidarla. Creo que la mayoría de ustedes son mis amados amigos en mi perfil de Facebook. Los que no lo son todavía, regálenme el privilegio de su amistad, porque a través de
ese perfil, yo estoy informando a miles y miles de hombres y mujeres en esta ciudad y en esta nación para compartir juntos la visión de defender la familia, en la que también está comprometido el señor Procurador General de la Nación. Necesitamos orar, iglesia preciosa, pero también actuar. Necesitamos orar, pero también participar. Para quienes mantienen objeciones de participación en la vida pública, solamente les quiero decir para terminar y para despedirme, que el espacio que no llenamos nosotros, lo llenan nosotros. Quienes vieron hoy el video La familia está en peligro, eso no solamente está ocurriendo en Inglaterra, en Ámsterdam, en Suecia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, está ocurriendo aquí en Bogotá. Tenemos un alcalde al que poco le interesa el concepto tradicional de la familia. Qué pesar, ¿no? Qué pesar tan grande, qué pesar. Pero ahí está una realidad que no podemos ignorar. Creo que haremos bien en prepararnos para asumir en esta ciudad y en esta nación el papel que nos pertenece. Y a mí me late que el papel que nos pertenece es en la cabeza y no en la cola. Preparémonos pues. Cuéntenme cómo les ha parecido la intervención del Procurador General de la Nación. Esos son los amigos que nos convienen y son los amigos que debemos respaldar. Los quiero mucho a todos y que el Señor los colme de bendiciones ahora y siempre. Muy bien, amados. ¿Cuántos han sido bendecidos esta noche? Bueno, ha sido un tiempo muy especial. Creo que ya con estas últimas palabras